¿Puedes grabar? ¿Sí? Ya se está grabando, Javier. Ya, gracias. Profesor, tiene que ponerse aquí frente a esta cámara para que lo puedan ver también muy bien desde las casas. Muy bien. Buenas tardes, oficial, chiquillos. Mi nombre es Máximo González. Soy profesor de matemáticas y matemático. Estudié en la Chile. Y ingresé a lo que en ese tiempo era la UT en el año 1968. Pueden decir que 1968, gracias. ¿Ya? Y probablemente los papás de ustedes eran niños o todavía no llegaban. Y me quedé trabajando en la Universidad Técnica del Estado, fundamentalmente por la historia de lo que en ese momento se llamaba Universidad Técnica, la UT. Ya era una universidad que tuvo, digamos, un inicio muy adverso. Don Juvenal Hernández, que era el rector de la Universidad de Chile, se oponía a que en Santiago hubiera otra universidad formando técnicos. ¿Ya? Ustedes deben saber, la Universidad de Chile es la más antigua. Hay una más antigua, que es la Universidad de San Felipe, pero esta es ¿verdad? Porque dejó de existir en los tiempos de la colonia. Está la Universidad de Chile, está la Universidad Técnica del Estado, antecesora de la Chile, y después vienen el resto de todas las universidades del país. Por lo tanto, la UT siempre ha tenido la categoría de ser la segunda universidad pública más importante del país, ¿ya? Y hoy día, por la acreditación, una de las 3 primeras universidades del país. Quiero partir leyendo un documento del año 1851, hay W, ¿ya? Que es el reglamento de la Escuela de Arte y Oficio, lo que aquí nosotros conocemos como la madre escuela. De ahí nace la UT y posteriormente la USACH. Es muy corto, pero encierra toda la impronta de lo que vamos a hablar hoy día. Dice: la Escuela de Artes y Oficios y Latina, estamos hablando de 1800, tiene por objeto formar un competente número de artesanos instruidos, 1800, laboriosos y honrados, que con su ejemplo y sus conocimientos contribuyan al adelantamiento de la industria en Chile y a la reforma de nuestra clase trabajadora. Eso ha marcado, digamos, la trayectoria de esta universidad, ¿ya? Hoy día destaca como una de las pocas universidades que tiene 7 años de acreditación. Ustedes saben que las universidades terminan por año de acreditación, y ya la Universidad de Santiago tiene 7 años de acreditación. Solo para no ser autorreferente, solo quiero contarles que yo estudié en la UT, trabajé en la Chile, trabajé en la Católica, pero toda mi vida profesional la hice aquí, de verdad. Era el ambiente que más yo sentía que tenía pertenencia. Ni mi papá ni mi mamá eran profesionales universitarios. Cuando yo entré a la universidad, solo el 7% de los habitantes de este país, Chile, eran profesionales. 7%, 7 de cada 100. Y entonces, claro, en ese tiempo, el entorno era favorable, yo estudié gratis, porque la universidad no cobraba. Era un derecho la educación superior. Posteriormente, en el año 80, digamos, todos los beneficios que tenían los estudiantes murieron, y ahí fue, digamos, la educación ya fue un bien de consumo. Y eso fue creando una inequidad enorme en el país. Cuando se dividieron la enseñanza media en educación particular pagada, educación particular subvencionada y educación municipalizada, se segmentó el país de tal manera que cuando se aplicaba la prueba, que se llamaba la aptitud académica en ese momento, cuando se aplicaba la prueba, el gap, la franja, la diferencia que había entre los promedios de los puntajes de esa prueba
entre los colegios particulares pagados, los colegios particulares subvencionados y los colegios municipalizados era del orden. Si un alumno sacaba un promedio sobre 600 en los colegios particulares pagados, esta universidad exigía en ese momento 600 puntos para el liceo. El promedio de los particulares subvencionados bordeaba los 500. Y el promedio de los municipalizados a veces no alcanzaba los 400 puntos. Entonces, el año 90, año importante, un hito en la historia de nuestro país, se llevaron a efecto las primeras elecciones de autoridades de la universidad. Antes las autoridades eran elegidas democráticamente. El rector las nombraba ¿ya? Y a partir del año 90 se empiezan a elegir los decanos, los rectores, los decanos y los directores de departamento. En esa oportunidad, Francisco Javier Gil, un químico que aún no se le reconoce la labor que hizo, que falleció hace 2 años, un año, poco más de un año, es el padre de la inclusión del Chile. Él fue candidato a decano de la Facultad de Ciencias y me pidió que en esa oportunidad que yo lo acompañara en su equipo como secretario académico. Y empezamos a mirar estadísticas. Y entonces, el argumento que a mí me hizo mucha claridad era que los estudiantes de cualquier colegio, que eran los mejor calificados en sus establecimientos, no tenían ninguna, pues yo no tenían que rendir ninguna prueba para ingresar a la universidad, porque ya habían demostrado con su trayectoria que tenían dedos parciales. Miramos una experiencia. La Universidad de Texas, en Estados Unidos, deja entrar a los 2 mejores alumnos de cada establecimiento sin pedir condición. Claro, uno dirá, bueno, Estados Unidos. Bueno, Perú, nuestro vecino del lado. Los mejores estudiantes de cada establecimiento de enseñanza media no rinden prueba para ingresar a la universidad. Salvo que quieran cambiarse de provincia. Pero si alguien es de Chiclayo y quiere estudiar en Chiclayo y es el mejor alumno, él puede estudiar en Chiclayo. ¿Por qué? Porque es el mejor estudiante. Nosotros nos dimos cuenta, haciendo un estudio, que a partir del año 14, antes no teníamos datos, ¿cuántos establecimientos de enseñanza media más o menos creen ustedes que hay en el país? Más o menos. Échenle un número. Un aporte. ¿Cuántos establecimientos en el país? ¿Cuántos? Mucho. Estoy contando también educación hospitalaria, hospitalaria. No, enseñanza media. Cuando uno va a liceo, o enseñanza, son del orden de 3.500. Eso es del orden de 3.500. Nosotros empezamos, Javier era químico, yo era matemático, y entonces empezamos a notar, a partir del año 14, que había 345 establecimientos en el país que no dejaban ningún estudiante en la educación superior. 145. No piensen que yo tengo mucha memoria, porque felizmente sé 4 o 5, es un número difícil de olvidar. Eso significa que 1 de cada 10 establecimientos de la enseñanza media en Chile no ingresaba ningún estudiante a la educación superior. Entendiéndose por educación superior, pues, chiquillos, universitaria, técnico profesional y ¿cómo se llama la otra? Técnico profesional. Y dentro de profesional. Eso es la forma de educación, pero no echaba ninguno. Entonces, nosotros nos agarramos la cabeza y decían, pero es que no habrá ningún chiquillo o chiquillo inteligente en esos 645 colegios. Imposible. Porque ahí se plasmó una idea que es la impronta de toda la institución. La inteligencia humana, el talento académico, está democráticamente distribuido, homogéneamente distribuido en todas las razas, en todas las culturas, en todas las clases sociales, entre hombres y mujeres. No hay, nadie puede decir, porque yo soy de la raza tal, soy más inteligente que este otro de la raza tal. Eso es homogéneo. Y por lo tanto, nuestro principio era que en cada establecimiento de enseñanza media había jóvenes con las condiciones necesarias para ser exitosos en la vida universitaria. Cosa que no reflejaba
la prueba de ingreso a la universidad. La prueba de ingreso a la universidad tenía un sesgo socioeconómico impresionante. Además, bueno, ustedes, que existía un fondo, un aporte fiscal indirecto que creó el gobierno de la época para que las universidades llevaran algo de dinero, se llamaba la marraqueta, por captar a los 27.500 mejores puntajes de la barra. Y sepan ustedes que esa es la definición de mejor alumno en Chile. Sigue siendo lo que digo. Ustedes me dicen, ¿qué es mejor alumno? ¿Qué es mejor alumno? Definición en Chile. Aquel que se encuentra entre los 27.500 mejores puntajes de la prueba de ingreso. Nadie dice de la industria que hay en los preuniversitarios. Entonces, no, eso es imposible. Un mejor alumno puede estar en cualquier colegio. Por lo tanto, empezamos a trabajar para que los mejores estudiantes de establecimientos, fundamentalmente municipalizados, pudieran ingresar a la universidad. En la época que yo les hablo, 2006, 2007, todavía, bueno, no, todavía no. Universidad eran o chiquititos, ¿no? Sí, ya había nacido todo. Casi todo, no todo, casi todo. Ya, bueno, pero en ese tiempo. Los escolares de tercer y cuarto también. Claro, o sea, son contemporáneos. El 2007 se creó en el gobierno una figura que se llamaba liceos prioritarios. Vamos a empezar a ver. En el Ministerio de Educación a esos liceos le decían colegio. Pero prometo. Pero si ustedes dicen que yo lo dije, lo voy a negar. ¿Colegio cuarto? Basura. No. Y entonces, ¿quiénes eran los colegios prioritarios? Eran los liceos que tenían peor índice de ingreso de la universidad, peor índice en el CINTE, los promedios más bajos, pues eran colegios como NACE. Sin embargo, esos colegios prioritarios se le entregaron a la Universidad de Santiago 5 de ellos. En la Universidad de Santiago administraba un colegio que se llama Administración Delegada, que es los de la antigua ley, que era un liceo industrial de Rancagua que se llama LIPAC con doble P, el liceo, si alguien tiene sueño, pues, no tengo problema. Ya, es un liceo técnico presidente Pedro Aguirre Cerda, que era administrado por la UNICAF. Y con esos colegios, nosotros los convocamos el año 2007, ¿ya? Y en este bachillerato, los días sábados, se hizo lo que se llamó el propedéutico. El nombre natural de ese proyecto debería haber sido preuniversitario, pero el preuniversitario ya era una marca, jugar otra cosa. Y como propedéutico significa trabajar para. ¿Ya? El primer propedéutico en Chile lo hizo la Universidad de Concepción. Ya sabía que ahora no, le pusimos propedéutico. El primer propedéutico se inició aquí en el año 2007 y los convocamos, no era ningún colegio postulaba nada. Nosotros íbamos a esos colegios prioritarios y decíamos, mire, somos neutrales y queremos que nos manden los días sábados a los estudiantes que se encuentren en el 10% superior de sus calificaciones de primero a tercero, porque eran cabros de cuarto y niñas de cuarto. Entonces, el historial era primero, segundo, tercero. Los que estaban en el 10% superior, bienvenidos al programa. Los días sábados, de 8 a 1, tenían matemática, lenguaje y gestión personal, con calificaciones. ¿Cuál es la regla del juego? 100% asistencia. Me quedé dormido, lo van a dar. Claro que de repente, les juro, chiquillo, un día llegó un papá con un hijo que se había quebrado una pata en brazos para mostrarnos que traía el cabrón. ¿Y cómo le llamamos? No, le echamos. Nunca tan chiquita. No, ya. Y le mandamos material. Pero era el caso justificado. ¿Ya? Ellos estudiaban aquí los sábados sin costo. ¿Ya? Y finalizado el año, se seleccionaba el 5% superior de cada establecido. Ahí, como estaba el 10, lo sacábamos al 5,
5% superior. Y ese 5% superior ingresaba al bachillerato de la Universidad de Santiago, esta referencia, ya, libres de arancel universitario. Esa era una política de rector, fuimos de rector y yo rector, son 50. Y yo no sé cuántos estudiantes ingresan a la universidad, a los FACSAR, ¿no? 4.000 cabros, 4.000 chiquillas. No, 8.000, este cabrón, sí. 50. No importa, no es nada. A ver, 51 años más 50 y 50, 100. Pero no importa, esa progresión no dije nada. ¿Ya? Y ingresaron al bachillerato 50 jóvenes que solo tenían que pagar el arancel de matrícula. Que deben dar unas 70 lucas. No lo sé. Bueno, yo pensé que claro, eso centralmente los estudiantes del profe lo pagaban. No le teníamos nombre, entonces Javier dijo, ¿cómo le ponemos que profe? Y entonces convocamos a los chiquillos de la primera generación, hicimos una votación, y ellos bautizaron este propedéutico como Nueva Esperanza, Mejor Futuro. Y ellos me así la escucharon, bueno, me acuerdo de las votaciones, las discusiones, o sea, Nueva Esperanza, Mejor Futuro, abriendo puertas, había noche, pero ganó, ¿no? Y ese propedéutico se llamó Nueva Esperanza, Futuro. El año 2007, que fue el propedéutico, hubo una sola universidad que tenía propedéutico, porque el resto, chiquillos, nos decían en nuestra cara, están llenando la universidad de pobres. La usaste, chiquillos, ¿dónde están los Mercedes, los BMW de nuestros estudiantes? Estaban llenando la universidad de pobres. El rendimiento de estos chiquillos fue Jesús. Chiquillos, dado que la información que ustedes reciben en sus colegios en términos de programa es precaria. No es lo que realmente se necesita. Y la universidad es una torre de marfil, y a mí, eso no es problema mío. Usted tiene que saber aquí que los reales son compactos. Les digo eso porque seguramente ningún profesor de matemáticas se lo ha mencionado. Entonces usted va a llegar al primer año y dice, ya, los reales son compactos. Eso. Tercero medio. ¿Quién nos dice? Nada. Y entonces, la cuesta era bien arriba. Pero en el resto de los propedéuticos que partieron en ese año 2007, siguen, en el resto de los propedéuticos se generó un curso en enero, todos los días, de matemáticas, de 9 a 12, todos los días. Y hay que ser muy rayados, porque ya los chiquillos estaban seleccionados y venían a la clase. Claro que había una champita, porque ese curso era calificado. Y la nota que sacaban en ese curso reemplazaba, si el estudiante lo veía, al primer control de matemática en bachillerato. Entonces, con raíces y potencia, voy a tirar un 5-2, voy a tirar un 5-2, un 4-8. Pero yo les garantizo que en el primer control, ni que a ti le hicieran clase, puro. Y encontró 4-8, entonces cansaba. Algo de interés, 20%, pero nunca se lo encontramos, pero al ánimo, era súper grato que cambiaron una nota por algo más razonable. Este curso se llamaba internado de matemáticas. Están aquí toda la mañana. Y hay un incidente que también les quiero contar. Se acercaron a los estudiantes y me dijeron, profesor, en lo internado al interno. Y nosotros no estamos presentes. ¿Razón? Ellos no querían identificarse como que estoy interno. Entonces le pusimos, para no cambiar la sigla, intensivo. ¿Ya? Entonces, si hoy nadie nunca más hubo problema. Bueno, la idea que les estoy contando era voluntad política de la rectoría. Pero la universidad es un universo pequeño
y el año 2009 solo los USACH estaba por prueba. El año 2010 ingresaron 2 nuevas universidades. La Universidad Católica Silva Enrique, la Universidad Católica Alberto Hurtado, hay una tercera universidad, la Metropolitana. Y así fuimos creciendo a lo largo del país y se creó una red con 17 universidades que tenían propedéuticos. En la misma forma, al alero de una cátedra UNESCO, en Chile hay solo 12 cátedras UNESCO, es un honor que otorga la UNESCO, y una de esas cátedras está aquí en la USACH, que es la que tiene Francisco Javier, que falleció, y hoy día es la doctora Patricia Pallavicini. Sí. La doctora Patricia Pallavicini, que Este diplomado pertenece a esa cátedra. sí, es la que dirige la cátedra UNESCO. Muchachos, siempre tuvimos temor que en bachillerato, donde el público son 200 estudiantes, y que tiene una ventaja, seguramente vos se lo vais contando, tú entras a bachillerato por la prueba, por el profe, y después del primer año te ranquean las notas. Ranquean las notas, y en ese tiempo los 2 primeros iban a medicina, y así iban hacia abajo. Hoy día los 2 primeros están a medicina, los 2 se van a derecho, qué sé yo, y entonces, pero nadie queda sin carrera, porque tú puedes postular a 4 años de bachillerato. Moraleja, los estudiantes de bachillerato pueden ingresar de acuerdo a su propio esfuerzo a algunas de las 74 carreras que imparten también. No es menor, no es menor, 74 carreras en todas las áreas de conocimiento. Hay algunas que no tenemos, trabajo social no se da, ontología no se da, pero en fin, ya se hicieron algunas alianzas con universidades de estudiantes que quedaban aquí por el propio, pero yo que no sé, trabajadores sociales, se iban a otra universidad. En algunas universidades no había química, en el marco del propio. Como les decía, 17 universidades del país, bajo la voluntad política de los rectores, tuvieron propedéuticos. Con una cosa que a mí me encantaba decir, de Arica a Punta Arenas, porque la Universidad de Tarapacá, que está en Arica, tenía propio, de los nuestros. Algunas otras universidades inventaron un propio pagado, pero no era eso, no. Ya, eso no. Nosotros hablamos propio UNESCO. Y la Universidad de Magallanes, allá, más allá de las torres del país, más al sur, también tenía su propio. Entonces, la red, la internet estaba vigente, nos permitía, digamos, compartir experiencias, y comenzaron a ingresar los estudiantes. Hicimos un estudio, y si bien es cierto, durante los 2 primeros años, los chiquillos que lograban superar la barrera de los primeros años universitarios, a partir del tercer año, eran absolutamente imprescindibles. E incluso en muchas ocasiones eran los gurús, porque iban captando mucho más rápido. Ya iban llenando vacíos, y claro, ¿cómo no? Si un estudiante que sea el mejor calificado o entre los mejores calificados de su establecimiento, tiene características que ustedes deben ser capaces de reconocer. Son chiquillos que leen espontáneamente. No les gusta leer. ¿Ya? Son chiquillos gregarios. ¿Sabes qué significa gregarios? Se juntan en actividades deportivas, en actividades religiosas, saben trabajar en equipo, en general. Son resilientes, esa es una palabra que también se caen, son buenos porfiados. Siguen dándole. ¿Ya? Y entonces, ese esfuerzo que ellos tienen, ese lo que nosotros llamamos arrancar para adelante. No para acá, sino arrancar para adelante, te digo que poder. ¿Ya? Y hoy día vamos a tener una actividad, probablemente aquí en Bachi, con los titulados propios. Y tenemos titulados en todas las carreras, salvo en medicina, pero no porque no quisieran. Hay un chiquillo que fue el cuarto de su generación. Gabriel, se llamaba Gabriel, fue el cuarto de su generación. Él venía de Rancagua. Yo fui feliz, pero él quería ser ingeniero civil eléctrico.
Y hoy es ingeniero civil eléctrico, ya sacó un máster en ingeniería y ahora está estudiando un doctorado. Un chiquillo que siempre nos ha dicho, si no hubiera sido por la ventana doble por la que yo empecé a la educación superior, estaría vendiendo tomates en la gente. Basta, más rentable, no sé. Ya, pero Gabriel realmente es un año excepcional, tan excepcional que es lo que yo alucina. Él quería estudiar ingeniería civil eléctrica. Y les cuento la fiesta que hubo en la casa del número 13. ¿No? Como Gabriel dejó un cupo, en vez de ser los dos primeros, el 13 subió a ser bienvenido. Ese se ganó la beca Gabriel porque no tenía cómo. Pero, porque entenderán ustedes que los 12 primeros, esos no son de propia, son los 12 primeros de todo Pachi, de los 200 Pachi. Y salvo la historia de Gabriel, yo creo que no hay mucho caso que haya dicho, no, porque no quiere no. Yo creo que es el sueño y la ilusión de muchos. Bien, muchachos. En el año 14, se implementó una política en base a las 17 universidades que se llama hoy día PASE. Que ustedes tienen que haber escuchado hablar del PASE. Con una diferencia, que el PASE es política de Estado. No es que, porque a lo mejor podríamos, felizmente nuestro rector sería elegido el mismo, entonces la Casanao tenía que seguir con el profe, y en la otra universidad hubiera un caso de cambio de rector, el rector dijo, no más profe, hasta ahí no rector. En cambio, cuando algo es política de Estado, se mantiene con una ventaja, que los estudiantes que son incluidos en la universidad por la experiencia propedéutica, ya dejan de ser una carga para la universidad. Porque no es que la universidad les da una beca, porque hay que hacerlo. Tiene que ser contable. ¿Cuánto vale tu carrera? No sé. 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, pasamos para acá, algo por el estilo. Pero es plata metrópoli. Porque no existe. O sea, sencillamente la universidad no les cobra. Pero hoy día, con el PASE, la universidad paga. No es exactamente lo mismo para la carrera. Hay una figura que se llama arancel de referencia. Ustedes saben que en plata existe la web, existe la cuenta de la FP, existe... Siempre hay algo que no es el peso. No es el peso. ¿Ya? Pero en este caso, el arancel de referencia es algo menos que el arancel de una carrera. De hecho, la universidad admitía 50 chiquillos vía profe todos los años, y era un ingreso que no tenía. Ahora, es rentable porque los chiquillos no tenían, casi todos venían con gratuidad. Todos eran, digamos, definitivos bajos. Todos eran definitivos bajos. O sea, es la realidad. La Universidad de Santiago, chiquillos, es un reflejo de lo que es el país. Es un reflejo de lo que es el país. Aquí en la Universidad de Santiago hay un poquito más de 8% de jóvenes que son más allá de clase media, hijos de profesionales, y el resto se reparte el trabajo. Ellos son chilenos. Ellos son chilenos. Muy bien. Y bueno, ese año se implementó el PASE en forma piloto con la Universidad Católica del Norte, de la profe, y con todos los colegios profe, la Universidad Técnica de Santa María, que era profe, la Universidad de Santiago, que era profe, la Universidad Católica de Temuco, que era profe, y la Universidad Austral de Valdivia, que era profe. Esas 5, ¿cómo? Esas 5 universidades partieron con el PASE y pasaron a ser PASE los colegios que eran profes. Y eso fue creciendo. Hoy día se estima que al menos, y a lo mejor al menos es mucho decir, pero al menos una escuela de cada municipio es un colegio básico hoy día. Pero eso no es suficiente. Entonces, ¿por qué ha seguido existiendo el profe? Había una política
de voluntad política de los rectores. Porque en un municipio no hay un puro colegio pobre constituido. Estoy hablando, no sé, Santiago, Constitución. Entonces, lo que están haciendo los profes es cubrir establecimientos que teniendo un IBE, ¿saben lo que es? Un índice justamente que se llama índice de vulnerabilidad escolar. ¿Cuánto gana tu papá? ¿Cuánto gana tu papá? ¿Cuánto gana tu papá? Promedio, ahí está el IBE. Es un indicador socioeconómico. ¿Ya? Y entonces los colegios se da al revés. Los colegios de más alto IBE son los más vulnerables. ¿Ya? Y entonces hay colegios que son pases décimas. Y ese colegio se ha continuado con la política propedéutica. Ya, hoy día llevamos segundo año de experiencia en que los propedéuticos de algunas universidades han abierto cupos para jóvenes bajo la protección del Estado. ¿Qué significa eso? Lo que antes era Sename, y hoy día es Mejor Niñez, ya se habla con instituciones acreditadas de jóvenes que viven protegidos por el Estado, pero estudian en el colegio. Y se hizo el 15% superior y ellos tienen cupo en la universidad. El año pasado, en 3 universidades, estaba chiquillo. No, pero no importa. Ya había fallecido Javier, y bueno, escuchaba, no es cero. Digamos, este año ingresaron 5 universidades. El próximo año tenemos comprometido 7, o sea, para este año, tenemos 7 universidades comprometidas. ¿Ya? Y se va de alguna manera incrementando. Son granos de arena, son granos de arena. Pero no obstante, lo que nosotros aspiraban cuando partimos con esta idea de los propedéuticos es que los propedéuticos en algún momento dejaran de existir. Pero dejaran de existir porque no era necesario que existieran. Hoy día la inclusión sigue siendo un problema de la universidad con todos los avances que se han logrado. Con todos los avances, todavía hoy día es cuesta echar a la familia. Y si su papá, no sé, ganan un peso más de lo que permite la gratuidad, todavía estudiar en educación superior es. Muchachos, si quieren preguntarme algo, si no, yo voy a hablar, voy a dejar, si no estoy tiempo a la calvita. Adelante, por favor, si tienen preguntas, háganla. ¿De qué curso son ustedes? Yo somos tercero. ¿Cuál? ¿De bachiller? Ya. Mira, una cosa que a nosotros nos asustaba mucho, porque nos dijeron que en bachillerato a los jóvenes profes los iban a discriminar. Pero la juventud sí lo sabe. Y entonces los chiquillos profes se calificaron como UNESCO. Entonces tengo la ley con UNESCO. Mentira, la UNESCO nos da espalda, pero la plata en algún bolsillo para otro dentro de la propia universidad. Aunque económicamente nos ayudó a comprar papel, para hacer secretarias, pero no directamente en lo que nosotros estábamos. Entonces ellos se llamaban UNESCO. Y los otros se llamaban PSU. Y la mejor prueba de que no hubo ninguna discriminación es que los romances entre UNESCO y PSU chilenos estaban a la orden del día. Estaban a la orden del día no lo discriminan. Ni se discriminan. Eso nunca fue un problema, ni en esta universidad ni en otra. Los chiquillos de bachillerato siempre se destacan en su carrera de destino porque ya un año, el primer año de universidad, lo vuelven a hacer de nuevo de la carrera de destino. Entonces ya saben de qué se trata. Son los que más hablan, se conocen el reglamento regional de estudio, listo, presidente curso. Generalmente, los jóvenes que dirigen, no todos, pero mayoritariamente, son bachilleros. Son bachilleros. De verdad que no hay ninguna duda, nada.
o se me durmieron, o no cacharon. Bueno, pues sí. Claro, hoy día el propedéutico no está claro. Hoy día el propedéutico no está en primera línea, porque está en primera línea el pase, porque los números de pase son abrumadores comparado con los números de Cropper. Pero son la misma cosa. Son la misma cosa. El perfil de los chiquillos es el mismo. Ya, es este principio, ustedes lo van a ver en el edificio del Payet, de que la inteligencia humana está homogéneamente destruida entre rico y pobre. Es algo, es un principio, es un axioma, diríamos, en matemáticas, que nadie pone en duda. O sí, no, hay algunos que ponen en duda, hay que creer que hay algunos son más inteligentes que otros. Ya, pero eso es una falacia. Aquí lo que se busca es el esfuerzo personal, la conciencia de lo que significa. Ustedes se pueden imaginar la calidad de vida que podría haber tenido un chiquillo propio, inteligente, con todas las situaciones que esto significa. Llego a partir del punto bajo, con todas las situaciones que esto significa, habiendo sido el mejor estudiante de su escuela. Alguna de las 345. ¿Qué hace después que recibió todos los premios cuando terminó la enseñanza media? Nada. No le servía de nada. Hoy día el rendimiento académico cada vez más va a ir cobrando importancia. Y no solo el rendimiento académico así, con apellido, el rendimiento académico en contexto. Porque hoy día no es lo mismo sacarse un 6 en el colegio A y sacarse un 6 en el colegio B. Sin embargo, para efectos de las NES, de las notas, es lo mismo. Nosotros siempre hemos pensado que el ranking es un mejor predictor de éxito de la universidad. El lugar que tú ocupas en tu curso dice con mucha más claridad que una prueba en que se puede preparar cómo va a ser tu futuro. Profesor, ¿eso también fue algo que incluyeron ustedes? ¿El ranking? Sí. La Cátedra UNESCO trabajó en muchas iniciativas. Una de ellas fue el ranking de notas. Pero ya lo cambiaron. Si ustedes saben, antes el máximo ranking era 850. Y ahora es 1000. Entonces, hay ahí los técnicos que están tratando de modificar, porque uno de los aportes que ha tenido FINESUB, un grupo de la sociedad civil, es entregar información a los jóvenes de cuarto medio sobre su puntaje de ranking antes que de la prueba. Pero ahora se está trabajando en avanzado. Bueno, chiquillos, si no hay más preguntas, les agradezco la paciencia y los dejo aquí con mi gurú. Damos la bienvenida, bueno, agradecemos. Agradecemos al profesor Máximo González. Él, por excesiva humildad, no recalcó algo que para mí es muy importante, y es que gracias a él y al profesor Francisco Javier, de un grupo que los ayudó, miles de jóvenes de la educación chilena han podido entrar a la universidad, y si no hubiera sido por ellos, derechamente no habrían entrado, muy probablemente, ¿cierto? Existen hoy en día políticas que son aplicadas a nivel nacional, gracias a que ellos tuvieron la iniciativa partiendo con una pequeña semilla. Y esto nosotros lo consideramos valioso. Voy a poner en cámara un segundo. Y esto lo consideramos valioso porque ustedes están en un diplomado de liderazgo y uno a veces quiere cambiar el mundo y se sofoca porque cree que hay demasiado que cambiar. Pero se parte de lo concreto y de algo a veces pequeño y sencillo que uno intuye en su ambiente de trabajo, de estudio o familiar, lo que sea. Ellos hicieron eso y ahora a nivel de todo Chile hay una realidad educativa distinta. Ahora vamos a recibir también con mucho gusto a Carla Moreno, que es parte de una institución que está aquí en la USACH, que también permite que los jóvenes que ingresan a la universidad tengan un acompañamiento y una manera de inclusión que permite que muchos de ellos permanezcan en vez de retirarse. Bueno, pero Carla nos va a explicar mejor. Ella hace clases aquí en bachillerato también de introducción a la economía. Hay alumnos de ella aquí.
Y ella nos va a contar también entonces lo que puede aportar. Gracias, Carla. Carla, aquí está la cámara por si acaso. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Tú muévete como quieras, yo te sigo con la cámara. Sí. Pero solo una lámina vamos a hacer. Nada, muchas gracias por estar en este espacio. Para mí es súper grato poder participar de esta instancia. Usted ciertamente tiene una responsabilidad importante en lo que viene. Estamos además, yo diría, como en un proceso bien especial como país. Acabamos de tener una elección que fue fue especial porque además tenemos que comprenderla con mucha perspectiva. Yo creo que liderazgo como lo de ustedes va a ser súper importante para lo que venga. Porque tiene que ver principalmente con que hace 3 años atrás, yo me acuerdo que estaba dictando el curso de Introducción a la Economía aquí en Después de eso vino todo un proceso de reconversión o de análisis de nuestro país. Hoy día, hace 2 días lo concluimos y el resultado pareciera ser que ya no era el que teníamos ustedes. Bueno, hay mucho que revisar. Por lo tanto, creo que lo que puedo mencionar desde aquí va a ser bien interesante. Mira, la 4 nomás, porque si no, mucha. Un segundo que voy a compartir pantalla. Vale. Y creo que los avances que se han ido dando en educación, principalmente en acceso, todo lo que el profesor González, que es de los creadores, fundadores de todos estos cambios que han ido ocurriendo y que se han ido instalando, han sido súper interesantes para poder modificar y comprender de manera distinta los procesos educativos. Hasta antes de llegar al propedéutico, con todo lo que conversó el profesor González, se comprendía el acceso a la educación superior desde una perspectiva que tenía que ver con altos puntajes en las pruebas estandarizadas. Y que esa era la única definición por la cual los estudiantes podían ingresar y ser merecedores de este tercer momento en la educación. Hoy día hemos ido transitando a nivel internacional y nacional en comprender de que la educación es un continuo. En el caso de la UNESCO implica que hoy día parte del ODS 4 de educación de calidad habla de la educación como un proceso a lo largo de la vida, reconoce por primera vez la educación superior dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo la educación básica y media. Es súper claro como en el 2000, no hasta hace muchos años, no sé cómo ustedes no habían nacido, pero no importa, se generan las primeras agendas mundiales en educación. La primera agenda, que tenía que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, apuntaba principalmente a que todos los países pudieran tener educación gratuita y de calidad para todos los niños y niñas de los países suscritos en UNESCO. Y estos que tenían que cumplir esta definición, este acuerdo internacional, tenían que ver con niños de países en desarrollo. Esta era la única definición. Entonces decía, todos los países tienen que cumplir al menos que todos los niños tengan educación en etapa escolar. Después se transita de las agendas mundiales a la agenda de educación para todos, y ya no solo decía que era para niños, sino que decía niños, jóvenes y adultos, comprendiendo que hay una parte de la población adulta que podría no haber estado escolarizada y que no necesariamente tenía que ser niños. Y también seguía diciendo que eran países en desarrollo. Pero la agenda de UNESCO actual de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 4 de educación de calidad, dice que es una educación equitativa a lo largo de la vida. Eso es súper interesante porque ahí entra lo que yo les voy a comentar ahora. Y como Chile, en esta agenda mundial, también se hace parte y es bien protagonista con cambios. Los cambios que se han ido dando en esta creación del propedéutico, que es parte como una política
un grupo de académicos de la Universidad de Santiago que se expanden en otras universidades, como bien lo tiene que hacer el profesor Máximo, se convierte más adelante, en el año 2014, en una política pública, o en una política ya estatal, que es parte del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde toma la experiencia propedéutico para convertir el programa PASE como un programa de acción afirmativa o de principalmente de restitución de derechos de la educación a jóvenes con trayectorias educativas destacadas que no lograban los puntajes necesarios para ingresar a la universidad o a la educación superior, y que por tanto habría que reconocerlos y habría que hacer un trabajo con ellos durante una etapa preparatoria y posterior a su ingreso a la universidad. Y en esa línea es que el PASE nace como una estrategia que además parte con 5 universidades en una fase piloto en el año 2014, donde la Universidad de Santiago fue parte de ella. Gracias por ver. Y hoy día son 29 las instituciones a lo largo del país que trabajan en tercer y cuarto medio, en esta etapa preparatoria, y trabajan en primer y segundo año de la educación superior. Yo no sé si acá hay alguien que a lo mejor provenga de algún establecimiento. Muy bien. De Santiago, perfecto, y acompañamos con nosotros. Sí, fantástico, pero está el saliste de ahí. Ya estás en el sí. Entonces, ahí esta política tenía que ver principalmente con esta restitución de derechos, con reconocer las trayectorias educativas y con reconocer, por un lado, que existen ciertos sistemas de aprendizaje en donde, por contextos ajenos a los talentos que puedan tener los estudiantes, quedan fuera de la educación. Entonces, esta política pública ha sido mirada en otros países, ha sido reconocida y ha sido bien como observada con mucha cercanía, porque tiene un componente. Hablaba un poco con un profesor de una universidad en Sao Paulo, profesor brasileño, y me decía que ellos tenían un sistema de cuotas de ingreso, pero no con el acompañamiento previo y posterior. Y eso hacía que muchos estudiantes ingresaran, pero no se estudiaran en el tiempo. Entonces, cuando tenemos estrategias que nos permitan hacer un tránsito, reconociendo las trayectorias, pero también reconociendo que no todos los estudiantes tienen la oportunidad de tener espacios de aprendizaje efectivos como lo esperaría una prueba estandarizada, hay que reconocerlo, porque si no estamos haciendo una pérdida de talento. Y en esa línea se ha crecido en diversos programas. El PASE es uno de ellos, que tiene que ver con este trabajo que se hace en estos liceos específicos, que ya son 581 a nivel nacional, son más de 97.000 estudiantes beneficiarios de este programa. Hay plata pública, plata del Estado de Chile puesta para este programa, para que profesionales acompañen en distintas líneas. En este caso se acompañan de esta preparación académica, pero también en la exploración vocacional, considerando que algunos de los jóvenes que parten que son parte de este programa, en algunos casos podrían ser primera generación, en algunos casos no tener una cercanía tan importante con la educación superior, y por tanto la exploración vocacional puede ser un trabajo bien importante, porque hay muchas carreras que podrían no conocer, y no las conocen no porque no haya estado su inquietud, simplemente porque estaban distantes de este proceso, o para muchos de ellos no era el camino a seguir, de continuar estudiando. Una de las cosas que yo creo que apalancó o se permitió al PASE como también crecer de manera importante tiene que ver con la incorporación de la gratuidad como otra política pública importante que llega como a ser el otro espacio de participación que requieren los jóvenes para poder ingresar en la educación. Tiene que ver con el financiamiento. Una cosa es bajar la barrera en el acceso, y eso se ha creado a través de este programa y otra tiene que ver con el financiamiento, porque no sacamos nada con tener acceso, pero si no tenemos alguna línea de financiamiento, y eso también son políticas que se van entrelazando al final.
Y lo tercero es que nosotros lo que hemos ido haciendo es, a través del propedéutico, a través del pase, ir buscando estrategias que permitan que más jóvenes puedan acceder a la educación superior, como por ejemplo el programa Explora. El programa Explora, por ejemplo, tiene la característica de, se hizo una alianza con CONICET Explora, el Ministerio de Ciencia, que principalmente busca talento científico destacado, prematuro, jóvenes que en sus establecimientos escolares, en educación media, ya participaban de ferias científicas. Y efectivamente, los jóvenes no necesariamente eran las mejores notas de todas las asignaturas. Y esto surge de una experiencia de un grupo de estudiantes del Liceo 1. Hace varios años atrás, estas jóvenes se dedicaron a estar en el laboratorio junto a su profesora los 4 años de educación media, por lo tanto no se esperaba que en historia tuvieran buenas notas, que en artes plásticas, arte, me imagino que es un poquito de arte, lenguaje, bueno, en este caso las asignaturas que a lo mejor no tenían que ver con el laboratorio no eran las mejores. Sin embargo, estas estudiantes del Liceo 1 hicieron un proyecto científico muy exitoso y enviaron una chinita al espacio. Aquí, compañeros lo conocen. Muy bien. Y hicieron un proyecto destacadísimo, reconocidas en otros países, con un aprendizaje de esa estudiante, pero formidable. Pero el sistema chileno dijo, ¿saben qué? Muy destacada su participación en el laboratorio, qué bueno que mandaron a la chinita a la NASA, qué bueno que hicieron un trabajo en el espacio, pero aquí tienen que dar la prueba para entrar a la universidad. Entonces, tuvieron que dar la prueba, en ese tiempo era la PSU, la prueba de selección universitaria, y ahí vienen cómo les fue. O sea, en ciencia les fue bien, pero en historia o en el lenguaje no les fue bien. ¿Y qué pasó con estos estudiantes? No pudieron entrar al año siguiente a la universidad y a la carrera que querían. No es que le haya ido mal, horrible, pero no tenían. Y además tampoco tenían las mejores notas. Entonces, también como para reconocer que hay ciertos talentos que son más focalizados, otros que a lo mejor tienen una aptitud, pero hay otros que son mucho más específicos. Y en ese caso, por favor. ¿En qué tipo de colegio estaban? En el Liceo 1. Un liceo que además es categorizado como emblemático. Aquí iban a un colegio que te preparaban para hacer la prueba para la universidad, para hacer la PSU. ¿Tú ibas en uno? ¿Cómo? ¿Tú ibas en uno? Yo estaba en un colegio que te preparaba para hacer Claro. para la universidad prácticamente. Claro, pero hay muchos que no, y en este caso, para esta joven en particular, siendo un establecimiento de los emblemáticos, con una alta participación de su estudiantado en educación superior, no entraron. Y no entraron por una razón, porque la prueba medía muchas habilidades y ella estaba focalizada en su laboratorio. Entonces, a partir de esa experiencia, es que dicen, mira, ahí tenemos, como también está el programa Gabriela Mistral acá en la universidad, que es de vocación temprana en la pedagogía. Hay distintos talentos que pueden ser descubiertos mucho más tempranamente, y eso no implica que tienen que estar enfocados en todas las funciones. Entonces, para este caso particular, y para terminar este caso de esta experiencia de tipo Explora, finalmente, ¿qué pasa en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos? A esas chicas se las hubiesen peleado toda la universidad y les hubiesen dicho, aquí las queremos porque ustedes ya demostraron que pueden dar continuidad a la educación superior en carreras enfocadas a las ciencias. No tienen que demostrar con una prueba estandarizada que saben todo este contenido cuando ustedes de verdad hicieron una trayectoria súper destacada en las ciencias a muy temprana edad. Entonces ahí nace el hoy día tiene más de 500 cupos a nivel nacional, hay 21 universidades que están en red y que ofrecen cupos específicos para jóvenes que hayan participado en ferias científicas de
su hora de corte. Y ese es un reconocimiento y es un cambio de paradigma respecto de cómo se entiende el acceso. Y por otro lado, creo que es importante cómo comenzaron a quedar a partir de estos programas instalados el reconocimiento de las trayectorias educativas, el reconocimiento de barreras sociales y culturales que podrían implicar que un joven no tenga la misma oportunidad de acceso o simplemente la capacidad de estar en un establecimiento que te prepare para la prueba, pero no necesariamente haber hecho una trayectoria para dar continuidad. ¿Entiendes? Eso. No sé si quieren hacer preguntas, consultas. Yo les daba los books también. Aquí, por favor. Esa oportunidad que se crea a través Tratar de hacer las preguntas, perdón, hacerlas con volumen para que las escuchen desde los que están en sus casas. Más volumen. ¿Esas oportunidades solo son para las personas que hacen ciencias? En el caso del Cupo Explora, sí. Está el programa de vocación pedagógica temprana, que es el programa Gabriela Mistral, que está acá y que también hay en otras universidades, que esos son para jóvenes que se preparan para entrar a alguna carrera de pedagogía. Está el PASE, que es para los estudiantes de, hoy día va a ser 20% superior, antes era el 15%, de mejor rendimiento de su establecimiento educacional. Y que en el fondo, y también se ha ido creando otros cupos para jóvenes o para estudiantes que por alguna causa, insisto, como alguna barrera social, económica, de contexto, le impida participar, pero no porque no tengan las habilidades y los talentos para poder hacer una carrera exitosa en la educación superior. Y comprender que también, y hay mucho que hacer todavía, que hay personas que a lo mejor vieron interrumpido por alguna situación ajena al proceso formativo, pero eso no implica que a lo largo de la vida pueda retomar. Adultos que retoman una carrera posterior, todo lo que se ha creado en la línea de cupos especiales o cupos específicos para personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Y ahí las instituciones de educación superior tienen que ser muy claras en poder reconocer la diversidad, no solo identificar una forma de ingreso, sino que diversificar las formas para poder responder a el contexto en donde están insertos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Prácticamente también tenía el cupo Explora, pero como que ya tenía el pase, me dijeron, vamos a darle la posibilidad a otras personas. Así que mi estadía aquí en la con el pase ha sido fenomenal. Por eso me cambié a un liceo que siempre era muy marginal. ¿Cómo te vas a cambiar ese liceo? Que tu índice de vulnerabilidad es muy alta y por gente que no quiere aprender. Y de pasar de un colegio particular subvencionado a un liceo municipal fue una experiencia súper drástica, un cambio muy drástico. Pero encontré que ahí había muchas más ganas de querer crecer como persona. Y fue bastante, la verdad, y ahí estaba el paso. Y ahí las conocí al programa, estuve en tercer y cuarto medio en el paso. Y a día de hoy, el apoyo que me han dado para tutoría, clases particulares, cosas así, ha sido muchísimo. Así que por eso yo también quería estudiar aquí en Lausanne, porque creo que Lausanne, para mí, es una de las mejores universidades, porque el apoyo que le dan a los estudiantes es mucho, y no discriminan por una clase social o por nivel de coeficiente intelectual, sino que ven las capacidades y las habilidades que tiene la persona. Entonces yo creo que eso es fundamental para fomentar la educación. Así que, ¿y por qué carrera estás estudiando? estoy en bachillerato, pero quería medicina, y que eran 3 cupos por pase y quedé la número 6. pero sí tuve la opción. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de esta parte? También pueden ser los que están por Zoom, basta que Ay, yo miro abran porque el me fueron a micrófono. tirar.
Pueden ser quizás también, si es que quieren, que son algunos de nuestros alumnos de otros países que quieran contar cómo es la experiencia que tienen ustedes para ingresar en la universidad, en educación superior, cómo han notado, cómo han comparado la dificultad o facilidad del acceso a la educación superior, si quieren contarnos algo, o alguna pregunta a Carla. Aquí, Sí, no, pero sí. ¿algún comentario? Sí, por favor. Bueno, yo también entré por fase igual que la compañera. Y en mi caso, yo estoy en quinto año de pedagogía en castellano y estoy saliendo, afortunadamente. Pero sí, debo reconocer que probablemente sí, en los procesos educativos yo no estaría estudiando. Ahora sí, que vaya bien. Y hay un montón de factores externos que también se nota el desnivel. Por ejemplo, yo estaba en un colegio técnico estudiando contabilidad y me vine a literatura. Y para terminar, descubrí que tenía dislexia. Fue horrible. Como que la vocación tuvo que jugar demasiado. Y sí ha sido como un proceso. Y también es un acto constante de servicio que uno reconoce hacia los demás, porque por ejemplo yo sí, ahora trabajo acá en bachillerato como dando tutoría y llevo aquí no sé cuántos años, 4, creo, 3. Y también fui ayudante en el programa PASE después de terminar, como que me fui de ayudante, hice un montón de... Y realmente son actos que van cambiando y cambian la perspectiva. Ahora, por ejemplo, yo hago mi práctica en un colegio para adultos. Es otro contexto completamente distinto, mucho más complejo. Yo tengo estudiantes que podrían ser mi abuela. Entonces, como que uno conoce otras realidades. Y me iban a pasar estos libros que algunos de ustedes les interesa, porque es de este tema. Los tengo, me los regaló el papel. Ya me son Explica de qué son los libros que no... los libros son de la experiencia y la inclusión, de hecho, algunos aquí vienen su nombre. De cómo ha progresado la inclusión en la educación. ¿Quieres más? Sí me puedo conseguir más para hacer. Te puedo mandar a través de aquí, el grupo de Telegram. Ahí. Sí, por favor. Alex, Sí, yo quiero decirle algo. Hay un documento sobre la experiencia propedéutica. La experiencia propedéutica ha dado trabajo para tesis de magíster, para tesis de doctorado, todo lo que tiene que ver con inclusión. Nosotros lo voy a mandar digital, Javier, sí, porque la expresión estuvo mirando que está tan buena. Pues alguno de ustedes quiere verlo. Ya, ahí está la historia de la experiencia propedéutica a nivel nacional hasta el año 14-15. Porque después ya el pase comienza a decir, y además decirle que para mí la cadena virtuosa en la educación superior está en el incluir el ingreso a la universidad, cosa que es fácil, ya ves que todo, como no está en Argentina, no es tan complicado. La retención, hay que mantenerse en la universidad. La titulación, hay que terminar la universidad y ojalá la empleabilidad. Porque generalmente, un buen estudiante sale de aquí, pero sin nexos que le permitan una red de apoyo cuando ya terminó todo, cuando uno guardó cuadernos. Y ahora, ¿dónde está con la lupa? Y una de las cosas que nosotros estamos intentando con la red de titulados propedéuticos es una suerte de apoyo en términos de la empleabilidad. O sea, no queremos que usted a nadie, pero las oportunidades de trabajo me las den a conocer, que haya una suerte de bolsa, donde se vayan anotando ahí las posibilidades de trabajo. Bien, es bien frustrante haber terminado una carrera y terminar en una levantarse porque todavía no pasa nada. Yo quisiera hacer una pregunta a los dos como cierre, porque ya estamos en la hora más o menos. Ahora, este es un diplomado de jóvenes que se llama Diplomado en Liderazgo y Derechos Estudiantiles, y tiene dentro de sus enfoques tratar de mostrar a ellos cómo se puede intervenir en la sociedad
de una manera que uno construya una sociedad más dialogante, más inclusiva, por eso los invitamos también, y con un liderazgo que llamamos, no que inventamos nosotros, pero con un liderazgo que se llama liderazgo de servicio. Si ustedes pudieran pensar qué tipo por ejemplo, si algunos de estos jóvenes tuvieron la inquietud de aportar en este ámbito, porque uno puede decir, no, yo tengo que esperar a ser profesional y adulto para aportar en este ámbito, pero quizás a la edad de ellos, escolares de tercero o cuarto medio, universitarios y también los universitarios de otros países que están conectados, ¿cómo pueden aportar ellos quizás en sus realidades? ¿Alguna idea que ustedes pudieran darle, quizás ustedes dos como cierre cada uno de ustedes? ¿Cómo podrían aportar o en qué ámbitos podrían intervenir de manera efectiva con la edad y los recursos que se tiene en las situaciones que están ellos? Por favor, si pudieran comentar. Chiquillos, cuando uno se enfrenta a una ventana, como esa que está cerrada, y quiere pensar en inclusión, y comienza a mover el vistillo, se encuentra con un panorama que ni siquiera se imagina. La inclusión tiene múltiples facetas, y va a tener énfasis, depende del lugar donde uno esté. En Europa, la inclusión no existe el problema de que los chiquillos se queden afuera porque los colegios no entregan todo los contenidos, pero hay inclusión con los africanos, hay inclusión con la gente que tiene discapacidades, que son algunas invisibles, y yo creo que ustedes, estando en un mundo, están en condiciones de, no encuentro la palabra, pero ustedes me van a entender, de cachar distintas formas de situaciones que no han sido consideradas en la educación. Algo que hoy no me imagino, yo no he terminado de correr el visillo porque nos abruma. Vamos a tratar de trabajar en esto. Pero yo estoy seguro que el día a día de ustedes hace ver, aquí hay inequidad. Si pudiéramos hacer un mapa de situaciones no equitativas con el aporte de ustedes, que la tienen muy cerca. Yo no digo que ustedes sean protagonistas de eso, pero voy a decir, aquí hay una situación que se está enfrentando y que sería de mucha ayuda. Porque ya uno, yo no sé, la vida escolar, mis hijas ya son profesionales, mis nietos son todavía también chicos, o sea, hay una laguna que es la vida de la enseñanza media donde no tengo referencia. Bueno, yo creería que ustedes podrían, a ver, se pueden hacer varias cosas, desde la promoción, desde compartir la experiencia, quienes han tenido un proceso, por ejemplo, en algunos de los programas, como ustedes mencionaron ahora, creo que tienen ahí mucho que decir. Hay mucha que como aún no se cree que hay formas distintas, que hay oportunidades. Creo que la juventud trae consigo harta esperanza, entonces desde ahí está el espacio en el colegio, está, como bien dice el profesor, de identificar alguna situación donde existe una barrera de ingreso y que no la hemos visto. En la universidad se pueden hacer las tutorías cuando ya ustedes ingresan a los institutos de acompañamiento a los estudiantes que vienen ingresando. Y está dentro que mostramos de la Fundación de Cinesur, que también es un espacio desde la sociedad civil que busca también voluntarios que quisieran colaborar con jóvenes, no sé cuánto antes de la experiencia de mejor niñez o de trabajo que estamos haciendo. Muy bonito. Pero hay también una inquietud de hacer un trabajo con jóvenes que hoy día están con la Presidencia de Protección del Estado, que también puedan bajar las barreras para ingresar a los profesores y ellos así no desean. Si quieren hacer un proyecto de vida, continuar estudios y que no esté determinado por haber vivido o en una residencia o en un espacio en donde su situación social superó las oportunidades que pudieran tener en términos educativos. Podemos hacer alguna nivelación de cancha, lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que la inquietud y la esperanza que demuestran ustedes, que se están formando en este liderazgo y en derechos estudiantiles,
tiene todo el espacio, basta con golpear un par de puertas y seguro se van a abrir muchísimas para que ustedes propongan, creen, y busquen y ayúdennos a buscar nuevas alternativas para hacer de este país de verdad con mayores derechos, con mayores oportunidades, más, suena como cliché, pero más justo y de verdad más, con mayores oportunidades, sin distinción de dónde nacemos ni de dónde estamos para poder contribuir al país. Y en eso yo creo que ustedes van a ser fundamentales en esta formación y en las que tengan el futuro. Muchas gracias. Una pregunta quizás tiene la profesora Andrea Valdebenito y después de eso nos despedimos agradeciendo a nuestros invitados, pero escuchemos a Andrea primero. No es pregunta, es felicitarlo por todos los avances que tenemos y hemos logrado gracias al profe Máximo y al profe Francisco Javier, que fue parte importante en mi facultad. Tuve la dicha de ser alumna de él y de convencerlos y motivarlos, mejor dicho, a que esta lucha, como dicen siempre, empieza con el primer paso. Y para tener la igualdad, la inclusión, la equidad y que seamos una sociedad más justa, siempre hay que dar la lucha. Independiente de que nos tropecemos, siempre nos vamos a caer y nos hemos caído más de algunos de los que estamos ahí, pero tenemos que ser resilientes. Y para eso, ser la primera generación y el orgullo de ser la primera generación de profesionales de una familia con problemas de vulnerabilidad o de problemas socioeconómicos severos, es un orgullo y una satisfacción que les da además el beneficio de valorar y entregar todo el aporte para el resto de las personas. Por eso, solo nos queda decirnos que tienen ustedes las herramientas en sus manos y que insistir que la lucha empieza con el primer paso. Así que mucho éxito y a continuar por este camino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos de nuevo a Carla y Max, ¿no? No solo nos entregaron información o comunicaron conocimientos, sino que también nos transmitieron una pasión y un espíritu que tienen ellos para estar hoy en día dedicando sus vidas a un ámbito que tiene que ver con la inclusión. Les adelanto una cosa, un par de avisos antes que nos vayamos. El primero es que la próxima semana la clase es 100% online, porque la USACH está cerrada la próxima semana. Y de todas maneras iba a ser online en el sentido que tenemos un súper invitado también la próxima semana, que es el rector de una universidad en Perú, que es una universidad inclusiva porque creó una sede en la selva amazónica. En la selva amazónica directamente, vamos a ver fotos y videos de cómo son las casas donde estudian, que son en su propia lengua, con su vestimenta, etcétera, etcétera, y es otro ejemplo de inclusión muy lindo. Este profesor rector va a hacer la charla, pero al igual que hoy va a ser abierta al diálogo. ¿Sí? El jueves les enviaremos los textos para que estudien sobre lo que él nos propone. Y recuerda, la próxima semana entonces no hay que venir a la universidad porque está cerrada, la clase es online. Bueno, muchas gracias nuevamente. Chao. Chao a todos. Chao, cuídense. Chao a todos. ¿Van a pasar lista o te la pasaron? Ya. Chao, chao. Ya la pasamos, pero si no quedaste, si no alcanzaste a responder, ponlo en el mensaje del chat, por favor. Gracias. Andrea, ¿tú podrías registrar estos chicos que se están anotando? Ok. Gracias. Gracias, que estén bien. Cuídense. Chao, igual a ustedes. Chau. Cuídense, nos vemos.
Espérame Una un poquito. consulta, la clase Feliz queda 18. grabada. Sí, Gracias. Chao, chao. ¿Qué me pidieron que reactivar el audio? Uno de ustedes me pidió que reactivar el audio. ¿No? Chao, Paula. Javier, no cortes que estamos registrando la asistencia. Ah, ok, ok. Ya, déjame buscar la lista. Para todos porque se cerraron. Tiene que ser. Todos los jueves mandamos. ¿Sabes? Que ella me está hablando antes, te voy a dar una respuesta. A ver, entonces, ¿quién quería que yo estaba atrás de él? Apellido y nombre, perdón. Vázquez. Ah, Vázquez. Es María Paz. Ok. Usted estaba de acuerdo. Mira, generalmente corregimos siempre dentro de una semana. ¿Qué es lo que pasó? Que como todavía no se ha definido la lista de alumnos, porque a veces tienen. Mira, por ejemplo, los que faltaron un montón, por eso están en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos la lista definitiva, ustedes van a ser 50 y son cada profesor nosotros se hace cargo de la misma cantidad de alumnos para corregir los trabajos. Como todavía no se sabe cuál es la lista de alumnos, no hemos podido distribuir. Alexander se sube a la página después de la clase. ¿Por qué te preocupaba eso? Porque quieres saber cómo te fue. Ah, ¿quiero participar en los diálogos? Alguien está cansado. Pero una lástima que se despertó. Pero tú contestas los trabajos. Pero entonces tienes que participar. Hagamos una. ¿Tú te llamas? Para encima y apellido. Yo te voy a pedir la próxima semana que se venga con lo que han aprendido. ¿Te parece, no? ¿O te da vergüenza? Yo vivo con el hermano